Dios bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde. Bueno, un varón me llamó diciendo que le han preguntado y están preguntando sobre si en este tiempo hay apóstoles o no hay apóstoles. Vamos a la verdad de la palabra. Los que creemos que esta Biblia es palabra de Dios, vamos a entender lo que está en la palabra con la ayuda de Dios. Si hay apóstoles en este tiempo o no hay apóstoles en este tiempo. Vamos a abrir el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 7 al 9, que dice la palabra del Señor sobre los apóstoles. Dice: después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último, escuche bien, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué me está diciendo aquí? Aquí dice, Pablo lo dice, el último de los apóstoles él se consideró como un abortivo. ¿Qué es un aborto? Un aborto es un niño no nacido, o sea, lo último, no nació, no tuvo su desarrollo, no tuvo su tiempo necesario para nacer y él se tomó como un abortivo. El más pequeño de todos. La bendita palabra del Señor, cuando Él habla y dice que fue el último, me da a entender, hermanos, de que no hubo nadie más. Si recordamos, eran 12 y de los cuales, pues, Judas, el que trascendió a Jesucristo, ya no estaba dentro de los 12 y había que reemplazar ese apóstol que hacía falta. Entonces Pedro lo reunió y dijo, pues para que se nombre a un apóstol tienen que haber ciertos requisitos. Y uno de esos era que desde el bautismo de Juan hasta la muerte y resurrección tenía que haber estado con Jesucristo para ser apóstol. Bueno, muchos dirán, Pablo nunca anduvo con ellos porque fue el último. Es verdad, hermano. Pero hay otro requisito que dice que para ser apóstol tiene que Jesucristo mismo hacer el llamado. No es un hombre como ahora se ponen apóstoles, hermanos. O sea, le ponen la mano, hay colegios, escuelas de apostolados y se constituyen ahora apóstoles. Pero mi pregunta es, ¿dónde lo encontraron a Jesús? ¿Cuándo se le apareció Jesucristo para que a ellos digan, yo lo vi? Porque el primer requisito es que tenía que verlo. Entonces, si nosotros nos vamos a la luz de la verdad de esta palabra, dice que Pablo iba de camino a Damasco cuando Jesucristo se le presentó. En ese entonces se llamaba Saulo. Si recordamos, en Hechos capítulo 9, versículo 4, Hechos 9, versículo 4 y 6. Vamos a ver qué dice la palabra, si es verdad. ¿Ven? Sea bendito el nombre del Señor. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesucristo se le apareció camino a Damasco. Mi pregunta es, yo sé que me están haciendo una pregunta, pero yo pregunto, hermano, ¿en qué camino? Camino a Colombia, camino a Perú, camino a Nueva York, camino, no sé, hermano,
a Israel se le apareció a los apóstoles de ahora. Porque dice que Pedro dijo, tienen que haber requisitos. Fue Pedro que dijo, requisitos de aquellos que vieron a Jesús. Y que el otro requisito es que tiene que haber un llamado directamente de Jesucristo, pues según la palabra. Y cuando se le apareció, hermano, la gloria sea para Dios, le mandó el Señor le ordenó, sea bendito el nombre del Señor, que tenía que llevarlo, porque era un escogido de él. Este varón, Ananías, el Señor ordenó a Ananías. Le dijo al Señor en el Hechos capítulo 9, versículo 15, ve porque instrumento escogido me es para llevar el nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué estamos viendo, mi amado hermano? Jesús le aparece. Él lo vio. Fue testigo ocular. Escuchó su voz. Y le ordena a Ananías que lo llevara porque era un instrumento. O sea, era un instrumento que Dios lo iba a tomar pese a que Pablo perseguía. En ese entonces Saulo perseguía a la iglesia de Dios. Conforme a su fe y a la doctrina de sus padres. No conforme a la palabra de Dios porque él no conocía a Jesucristo. Quien hizo el llamado, quien hace el llamado, se llama Jesucristo. De acuerdo a la palabra. Esos requisitos tenía que tener para ser un apóstol. También la Biblia habla de otros factores, hermano. Porque el poder de Jesucristo lo impartió a sus apóstoles. Le dio un poder sobrenatural, que hacían milagros, hacían señales. En ese entonces, mi amado hermano, no como los apóstoles de ahora, pues yo no entiendo quién los levantó. Pero según la palabra, para mí ya no hay apóstoles. El último apóstol, según la palabra, es Pablo. Por eso usted, hermano, por eso dice en el libro de Corintios que leímos. Y al último, porque primero se le apareció a los discípulos, a todos los discípulos. Y al último que se le apareció fue a Pablo, el último de todos los apóstoles. Y vuelvo a recalcar, mis amados hermanos, para ser apóstol, usted tiene que tener un llamado directo a Jesucristo. Solamente Él es el único que tiene la facultad para hacerle el llamado al hombre. La facultad cuando Jesús estaba en la tierra. El último de los apóstoles se llama Pablo. Se llamaba Pablo. Ya no hay apóstol, según la palabra. Del Señor. El Señor también habla Pablo de otros factores, ¿verdad? Porque yo sabía que en este tiempo y en ese entonces la gente no recibía la palabra del Señor y tenía que hacer algo Dios, algo sobrenatural con los apóstoles de ese entonces. Cuando decía, por ejemplo, usted en la Biblia no me data de que los apóstoles oraban y habían enfermos, hermano. Es que oraban y se sanaban. Ahora hacen un milagrillo y se constituyen apóstoles. Da vergüenza, hermano. Como el evangelio lo estamos haciendo un comercio del evangelio, constituyéndose apóstoles, autodominándose apóstoles solamente por el orgullo del hombre. Porque quiere ser superior al otro. ¿Por qué tenemos, de aquí a mañana me aparece la apóstola Narcisa porque Dios me usó para que sanara el ojo de una persona? No, pues hermano. Milagros que hasta hoy resaltan, usted lee en el libro de Hechos, los milagros que hacían los apóstoles de ese entonces. No hay más apóstoles según la palabra, mi amado hermano. No lo hay. Primero, ver. Segundo, tenían que estar con Jesucristo. Por eso es que Pablo
decía, en nada me siento menos que ellos. Si usted lo ve en el libro de Corintios, vamos al libro de Corintios, bendito el nombre del Señor. Porque Pablo, pues, él fue Jesús mismo que le hizo el llamado. Fue Jesús mismo que le dio la autoridad, que le dio el poder y que le dio todo lo que Pablo tenía. Él hacía milagros y señales igual que Pedro. En 2 de Corintios 12, 2 de Corintios 12, sea bendito el nombre del Señor. Segunda de Corintios 12, 11 y 12. 11 y 12. Dice 11 y 12. Mas me he hecho un necio al gloriarme vosotros, me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que ellos, grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ahora nos aparecen apóstoles, claro, hermano, de acuerdo a sus carnes, a su pecado, y no se arrepienten, mi amado hermano. Vemos lo que está pasando en este momento. O sea, son apóstoles tan poderosos que utilizan escoba ungida, el chicle ungido, el zapatazo ungido, el beso del apóstol. Hermano, ¿en qué parte? Búsqueme en la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia Jesús usaba ese botón de parapetos para llamarse apóstoles? Mi amado hermano, hagamos conciencia, lecturemos bien la palabra. Según la palabra, mi amado hermano, según esta palabra, sea bendito el nombre del Señor. El último de los apóstoles fue Pablo, pues. Sea bendito el nombre del Señor, hermano. No podemos contradecirnos a la palabra. No podemos nosotros, mi amado hermanos, hablar una cosa por otra. No podemos inventarnos en este tiempo apóstoles. Que me digan, hermano, ¿dónde el camino a dónde iban cuando se les apareció Jesucristo? ¿En qué parte de la Biblia está donde se le apareció ahora a los apóstoles de ahora, a los apóstoles modernos, mi amado hermano? Sea bendito el nombre del Señor. Mire, la gloria sea para Dios. En el libro de Hechos 9, aquí uno nos ratifica, aquí en el que leí antes, se lo voy a repetir, en el 9:15, nos damos cuenta cuando el Señor mismo le hace el llamado a Pablo. Yo quiero, hermano, esto repetirlo 2 veces, 3, 4, 5, las veces que sea necesario. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. En ese entonces Saulo, y el Señor le cambió de nombre. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando él hizo este llamado, porque Dios tuvo que tratar con la vida, dice que lo dejó hasta ciego, pues hermano, para que él vea su gloria. Después de ser un perseguidor, después fue un creyente y un gran hombre del Señor, un apóstol del Señor. No hay apóstoles, mi amado hermano, no lo hay. Los apóstoles en ese entonces fueron instruidos por el Señor Jesucristo. Andaban con Jesús. Ellos vieron su muerte en la cruz del Calvario. Ellos vieron incluso cuando fue crucificado. Ellos vieron su muerte, su ascensión y su resurrección. La vieron. Obviamente Pablo no la había visto, pero el Señor le plació llamarlo y fue instruido por Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 7 y 8. Sea bendito el nombre del Señor.
Dice, antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado al evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. La misma autoridad que tenía Pedro, la tenía Pablo. ¿Quién lo instruyó? ¿Quién lo instruyó? Fue el Señor mismo, hermano. No fue una escuela de apóstoles. No fue alguien que se apareció de la noche a la mañana y dijo, muy bien, ven, yo te voy a orar y hacerte apóstol. Tenía que tener un llamado de Jesucristo, tenía que ser instruido por Jesucristo. No fueron, mi amado hermano, vuelvo a repetir, no fueron porque se autodominaron apóstoles. Según la palabra, el último de los apóstoles fue Pablo. No hay otro. Pablo lo vio. Sea bendito el nombre del Señor. Pablo fue instruido por el Señor. En Gálatas 1, 11, 18, 11 hasta el 18, Gálatas, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, para que habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a tu Hijo en mí para que yo predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pablo y permanecí con él 15 días. 3 años estuve en Arabia siendo instruido por el Señor Jesucristo. Fue Jesús que lo instruyó, mi amado hermano. No fue una escuela de profetas. No, mi amado hermano. Fue el Señor que lo instruyó para ser apóstol. Y según la palabra, hay estos requisitos. Y uno de los requisitos, mi amado hermano, es que tenía que verlo. Tenía que tener el llamado de Jesucristo. Y tenía que ser instruido por Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor. No hay más apóstol, según esta palabra. No lo hay, mi amado hermano. Sea bendito el nombre del Señor. En Gálatas 2, 7 y 8, confirma otra vez el apostolado del Señor. Vamos ahí mismo en Gálatas. Sea bendito. 2, 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. La misma autoridad, el mismo llamado que le hizo a Pedro, cuando lo llamó a Pedro para que viniera y lo siguiera, sea bendito el nombre del Señor. Ese mismo llamado se lo hizo a Pablo, mi hermano. O sea, lo confirma en su palabra, lo confirma. Pedro lo vuelve a ratificar. En 2 de Pedro 3, 15 y 16. 2 de Pedro, bendito sea el nombre del Señor. 3, 15 y 16. Miren lo que dice. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes,
tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Oiga, mi amado hermano, tremenda esta palabra, ¿verdad? Tremenda. Dice, y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o la ha escrito. Todas las epístolas, toda esta carta, Paulinas, fue Dios que le dio la sabiduría. Fue Dios que le dio la sabiduría para que la pudiera, mi amado hermano, traer para que ahora tengamos el conocimiento. Yo no entiendo hasta el día de hoy de dónde salen apóstoles. Yo creo que quedó claro, mi amado hermano. El apóstol es un enviado especial de Cristo que lo llama directamente y le dio dones y señales específicas. Es testigo ocular de la resurrección de Cristo resucitado y se dedica a predicar la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo es santa, porque Él es santo. Entonces yo no entiendo, mi amado hermanos, cómo es posible que aparezcan apóstolos en este tiempo. No lo hay con estos requisitos. No me dice la Biblia, hermano, si usted lee el libro de Hechos, de las señales y prodigios que hacían esos apóstoles, no hay uno aquí en la tierra, mi amado hermano. No lo hay. No me dice que oraban los que iban, eran sanos. Donde predicaban se convertían 1,000 y 2,000 personas, se convertían de ver el poder de Dios, sanidades y milagros. Ahora, ¿por qué? Por la misericordia de Dios se sana una fiebre, que tal vez Dios, por su misericordia, hermano, un tumor, por la misericordia de Dios, porque estamos invocando en el nombre de Jesús, lo dice en el libro de Marcos, ¿verdad? Ahí lo dice, que si nosotros ponemos las manos en los enfermos, sanarán, de acuerdo a tu fe y a mi fe, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que sean apóstoles. Hermano, no hay apóstol, según la palabra, no hay apóstol. Y el último de los apóstoles fue Pablo. No hay apóstol, hermano. Y ninguno en este tiempo, lo vuelvo a repetir, cumple con los requisitos que Pedro cuando los reunió porque quería reemplazar a Judas, que ya no estaba, solo habían 11, tenían que ser 12. Él dijo, tienen que estar desde el bautizo de Juan hasta su ascensión, su muerte y resucitación de Jesucristo. Pero el Señor en su infinita misericordia, camino a Damasco, se le presentó a Pablo. Y él mismo lo llamó y le ordenó. Él hizo el llamado para su servicio. El apóstol es un enviado exclusivo de Dios. Un apóstol solamente Dios tiene, Jesucristo tiene la exclusividad, solo Jesús, la exclusividad de haber hecho un llamado, un apóstol. Y ahora Jesucristo no ha venido todavía a la tierra a acoger un apóstol, hermano. Por un milagrillo que hagamos es porque la palabra tiene que cumplirse, lo que dice en el libro de Marcos. Pon la mano sobre los enfermos y sanarán, hablarás nueva lengua. Si aún topares el pie no te hará daño. Eso dice la Biblia, hablarás nueva lengua. Eso no significa que tú seas apóstol. Tú tienes que cumplir con los requisitos que están en esta palabra. El verlo, tener el llamado ven, ser instruido por Jesucristo. Pablo tuvo 3 años en Arabia. Por eso él dice, esto no es de hombre. Él no buscó a los apóstoles anteriores para que tuviera esa enseñanza espiritual que le dio Jesucristo. Fue Jesús a los apóstoles. Él no buscó a los apóstoles. Él buscó al Cristo de la gloria para tener todos los requisitos que tuvo Pablo. Espero haberlos ayudado, mis amados hermanos. Queda claro
que no hay apóstol en este tiempo, según la palabra del Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos.